Buenos días, estimada audiencia. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa les brindo la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo su participación en la 10ª sesión del programa Viernes de Videoconferencias, siendo anfitrión la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria. En esta ocasión contaremos con la presencia de la psicóloga Ana Isabel García Ulloa, titular de la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil UPSIN, que nos presentará el tema Conciencia Emocional. Para presidir este evento nos acompañan la maestra Marta Sacil Zárraga Grave, jefa de el área de recursos humanos, y el maestro Marco Antonio Prieto García, director de la unidad académica de logística y transporte. En unos momentos más nos acompañará también el licenciado Eduardo Crespo Campa, director de vinculación y extensión universitaria. Agradecemos al personal docente, administrativo, alumnado y por supuesto a todos los asistentes invitados que nos acompañan este día. A continuación, me permito leer la reseña curricular de nuestro destacado ponente. La licenciada Ana Isabel García Ulloa es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa con la especialidad en Clínico y Educativo. Cuenta con estudios de maestría en Terapia Gestalt y Desarrollo Humano. Ha cursado diversos diplomados como Salud Mental, Psicometría Aplicada, Pedagogía del Encuentro, Psicoanálisis y Género. Sexualidad y tratamiento del abuso sexual infantil en instituciones como la Universidad Mundial, Universidad Nexum, Instituto Humanista de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha colaborado con nuestra institución durante 10 años atendiendo el área de psicopedagogía. Actualmente es titular de la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil. Bienvenida, maestra. Le cedo el uso de la voz. Muy buenos días a todos. Les agradezco que nos estén acompañando en este momento y agradezco también al Departamento de Educación Continua, a la licenciada Edith Nordan, por la invitación. Vamos a continuar entonces, Edith. Iniciamos la presentación. Así es, adelante. Excelente. Bueno, le vamos a dar aquí para compartir la presentación y espero que ya esté en sus pantallas, ¿es así? Así es, maestra, la estamos observando. Muy bien, perfecto. Cuando me invitan a esta conferencia, pues lo primero que se me viene es un cúmulo de temas para poder compartir, sobre todo en esta época de crisis, en esta época donde se han disparado enormemente rasgos depresivos, crisis de ansiedad, el manejo del estrés inadecuado, ¿sí? Y pensando en un tema que pudiera ser de beneficio, que pudiera sensibilizar la conciencia de saber pedir ayuda cuando la necesitamos, pues he elegido el tema de conciencia emocional. Conciencia, eh, sobre todo porque la palabra conciencia tiene una doble significación en este título. Es cómo a través de la ciencia hacemos estudios sobre las emociones y además cómo tomamos conciencia de las emociones para ubicarnos en nuestra realidad, en nuestra nueva realidad. El vocablo de conciencia tiene un origen latino que significa con conocimiento, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de conciencia, en términos coloquiales, nos ubicamos en la conciencia moral, en la captación de los valores éticos. Pero la conciencia tiene un espectro más amplio que solo la conciencia moral. La conciencia es la capacidad de reconocer lo que existe en nuestro yo y en los estados del yo, de darnos cuenta de las modificaciones del yo debido a lo externo en él. La conciencia es un acto psíquico. La persona se percibe en sí misma en el mundo y es un conocimiento reflexivo de las cosas y es una actividad mental que solo es accesible para el propio sujeto. Es decir, que la conciencia nos permite recibir la realidad y reconocernos en ella. ¿Cómo se desarrolla la conciencia? ¿Cómo nace la conciencia? Pues inicia desde el primer momento en el que abrimos los ojos al nacer. En ese momento donde empezamos a tener contacto con el mundo,
percibir la temperatura del ambiente, la iluminación de la habitación donde nos encontramos, ahí empiezan a hacer la conciencia. En el útero materno, ¿sí? Hay una percepción en el niño solo unido a la madre, ¿sí? Y alrededor de los 8 o 10 años empiezas a ver una modificación de conciencia del mundo exterior. Empezamos a diferenciar de lo imaginario a lo real. Y empezamos a construir una representación mental de acuerdo a las experiencias que estamos desarrollando. Por eso es tan importante el juego en el niño, el juego concreto. Hay un debate grandísimo en este momento sobre qué tan beneficioso puede ser para los niños pequeños el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo de videojuegos y demás. Bueno, pues tiene que ver en esto. Si el niño se mantiene en un mundo imaginario, su representación mental es más limitada. Si el niño tiene una vasta experiencia en el juego, por ejemplo, en visitar lugares, en conocer personas, ¿sí? En relacionarse con otros niños, su representación mental es mucho más amplia. Bien, ¿y cómo es que la conciencia se va desarrollando? Bueno, a través de tener ese estado de alerta vigilante, donde todos los estímulos ambientales son seleccionados por medio de nuestra atención y concentración y se van acumulando en la memoria. Así se desarrolla la conciencia, atesorando las experiencias que estamos viviendo, que se van convirtiendo en el pasado, percibiendo nuestro presente, esto es, asistido por las emociones, y construyendo nuestra propia identidad. Ya entonces en la etapa adolescente y de la juventud, esto se va manifestando. ¿Alguna vez se han preguntado o han tenido episodios de crisis existenciales donde las interrogantes surgen? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué futuro podemos crear? Bueno, pues todas estas preguntas que tienen un aspecto filosófico de la vida es como una voz interior que nos permite escuchar nuestra conciencia. Y al desarrollarse nuestra conciencia, vamos creando metáforas, vamos consiguiendo posibilidades de expandir nuestra existencia. Construimos una representación simbólica de la realidad, la forma como yo la interpreto. Nos habilita para extraer conclusiones y elaborar nuevos conocimientos a partir de los que ya tenemos. Es asombroso que siendo hombres de las cavernas hemos llegado hasta la luna, por ejemplo. Y sobre todo lo más importante es que la conciencia da un significado a nuestras emociones y nos anima a comprendernos, a comprender a otros para alcanzar la felicidad. Un gran tema de debate que es la felicidad. Antes de entrarnos a lo que son las emociones básicas, hablemos un poquito de lo que es la educación emocional. La educación emocional es un proceso continuo y permanente. No es que vas y tomas un curso y ya desarrollaste tu conciencia. Es paso a paso, día a día, darnos el espacio de reflexión. A través de la educación emocional, se pretende ponderar que el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo son complementos inseparables. Son elementos esenciales para el desarrollo de la personalidad integrada. De ahí que todos los programas académicos del subsistema de universidades politécnicas y tecnológicas está basado en un programa de formación integral. El pilar del desarrollo humano del departamento de tutorías, de otras áreas que son transversales en la universidad, como el apoyo de la unidad de atención psicológica, son fundamentales. ¿Por qué un ingeniero tendría que estudiar inteligencia emocional? Bueno, porque dentro de nuestros programas no queremos crear solamente profesionales con conocimientos técnicos, teóricos, sino que queremos que el desarrollo sea integral. Pretendemos que ustedes puedan apostar también que el aspecto de la educación emocional
realmente los va a llevar a afrontar mejor los retos que se presentan en la vida cotidiana. Esa es la finalidad, que se aumente el bienestar personal y social, y coincidimos con las publicaciones de Vizquerra en el 2001. Los objetivos de la educación emocional son conocimiento, identificación y control de las emociones propias y también de las de los demás. Es prevenir los efectos perjudiciales de las emociones no reguladas y es el desarrollo de las habilidades para automotivarse. Escuchemos bien, como estudiantes, como docentes, porque este es un debate que se da en los grupos. ¿Es que es el maestro el que debe de motivar en la clase? ¿Es que es el alumno el que debe de traer la motivación? Bueno, para cualquier rol que estás jugando en la vida, la motivación es interna. Tiene que partir del interior para que se pueda manifestar. ¿Y cuáles son estos elementos que nos ayudan a poder seguir creciendo mediante la educación emocional? Bueno, son 4 para llegar al quinto, que el quinto son las habilidades de vida y de bienestar. Pero el primer paso tenemos que desarrollar esa conciencia emocional. Ya les decía yo, percibir, identificar, etiquetar las emociones, las propias y la de los demás, y poder desarrollar la conciencia de que la emoción y la conducta están relacionadas. Mucho de lo que sientes es lo que manifiestas conductualmente, y que la regulación entre la emoción y la conducta es la cognición, es tu psique, es tu mente. ¿Cómo podemos entonces elaborar una regulación emocional asertiva? Bueno, cuando nos encontramos en un nivel de expresión emocional apropiada, de autogenerar emociones positivas, de habilidades de afrontamiento, de regulación de las emociones y sentimientos como la impulsividad, la tolerancia a la frustración, es cuando podemos decir que nuestro nivel de conciencia ha llegado a cierta madurez de autorregulación emocional. Es sumamente importante las relaciones, los vínculos que establecemos a nivel familiar, a nivel de amistad, en el trabajo, en cualquier ambiente donde nos presentemos. Y la habilidad social básica, primordial, es el respeto por los demás. Es practicar la comunicación receptiva y expresiva. Es compartir y gestionar emociones, hacernos responsables de la emoción que estamos manifestando. Es un comportamiento prosocial y cooperativo de asertividad, prevención y solución de conflictos. Estos 3 elementos, la conciencia emocional, la regulación emocional y la competencia social, nos llevan a manifestar autonomía emocional, que esta es la capacidad de generar nuestras propias emociones y defendernos de las emociones tóxicas, no solamente de las relaciones tóxicas que podemos establecer, sino de nuestras propias emociones tóxicas. Tener conciencia cuando una emoción está causando un efecto negativo en mi estilo de vida. No hablo de que las emociones sean negativas o positivas. Hablo que la respuesta emocional afecta de forma positiva o negativa a la forma como vivimos. Pues estos 4 elementos nos ayudan a desarrollar estas habilidades de vida y de bienestar. Así seas de profesión barrendero o de profesión ingeniero, maestro, médico, psicólogo. Cuando tu personalidad ha madurado, ha evolucionado, tienes la capacidad de fijar objetivos adaptativos. No nos confundamos. Objetivos adaptativos no significa que nos conformemos con lo que tenemos. Objetivos adaptativos es que sepamos optimizar los recursos que sí tenemos y nos pongamos metas para seguir creciendo. También la personalidad madura toma decisiones, reconoce y busca ayuda cuando la necesita, optimiza sus recursos y sobre todo se convierte en una ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y comprometida en su bienestar emocional y en el bienestar comunitario. Hoy lo estamos viviendo en esta crisis. El primer día de la apertura de las playas, la noticia
que se corrió por todos los medios es que quienes estuvieron en ese momento en la playa dejaron un grado alto de basura, de contaminación. Y entonces estamos hablando que hay una deficiencia en la competencia social, en lo básico, la responsabilidad, y que las personas tenemos muchas dificultades para desarrollar esas habilidades de vida y de bienestar. Pero, ¿qué son las emociones? Adentrémonos ya en el tema. Las emociones son una actividad mental intensa que va acompañada de ciertas conmociones somáticas. De pronto pensamos que las emociones en forma literaria están a nivel del corazón. No, las emociones están a nivel cerebral. Son patrones de respuestas químicas y neurales. Su función es contribuir al mantenimiento de la vida. Es la sobrevivencia. Esa es la función de las emociones. Y entonces las emociones nos permiten experimentar el placer o el displacer. Una emoción, sensación identificable en el cuerpo. Un sentimiento es esa traducción racional de la emoción en el plano de lo verbal. Esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. Las emociones son estados complejos en 3 niveles. Fisiológico, como ya decíamos, una reacción física de forma involuntaria, donde el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, donde el sistema endocrino, las hormonas, y el sistema inmunológico entran en su función. Esto lo podemos ver cuando se nos acelera el ritmo cardíaco y la respiración, cuando tenemos sudoración o cambios hormonales. Todas las personas tenemos cambios hormonales, hombres y mujeres, porque hay un comentario misógino que generalmente dicen, es que andas hormonal, dejarás de ser mujer. Todas las personas, hombres y mujeres, somos hormonales al estar vivos. El otro nivel es cognitivo. Las emociones se procesan a nivel consciente e inconsciente. Hacemos una evaluación sobre los estímulos ambientales y nuestras realidades. Y esto ejerce una influencia en nuestra experiencia subjetiva, en nuestro mundo interior. De ahí surgen emociones, pensamientos, nuestro lenguaje lo refleja. El tercer nivel es conductual, genera cambios en nuestro comportamiento. Es posible identificar las emociones a través de los gestos de la cara, de las posturas en nuestro cuerpo. Esto se llama comunicación no verbal y se genera desde un impacto del inconsciente. Aun y cuando tu habilidad de identificar la emoción de los demás sea baja, a nivel inconsciente llega. El sistema límbico está programado genéticamente para procesar esta información de forma automática, que son los comportamientos no verbales. Hay una gran temática de discusión acerca de cómo los políticos, las figuras públicas se presentan y manifiestan esta postura corporal, este movimiento. Son temas muy interesantes, los invito a que busquen por ahí en internet, hay mucha información sobre ello. En sí, las funciones principales de las emociones, la primordial y superior es la función adaptativa. Es la capacidad para actuar eficazmente. Aquella personalidad madura ha desarrollado una función adaptativa superior. Un ejemplo, cuando inició la crisis de salud, que nos estuvieran informando constantemente acerca de quedarnos en casa, de usar cubrebocas, de lavarnos las manos, de bañarnos al llegar a casa, de quitarnos los zapatos, de usar gel antibacterial o alcohol para desinfectar las manos. Toda esta información tal vez la sentimos como una imposición inicialmente. Una personalidad madura, adaptada, está desarrollando hábitos de higiene saludable a nuestra nueva realidad y no toma conductas de riesgo, sale y se protege, está en casa y se protege. ¿Sí? Hemos optimizado este aspecto de los cuidados de higiene. La otra función que es a nivel medio es la función social. El poder expresar nuestro estado de ánimo ayuda a que dentro de un grupo podamos identificar cuál es el ambiente grupal y adaptarnos a ellos. Poder medir un riesgo, por ejemplo. Nos facilita la interacción para predecir el comportamiento. La función motivacional básica
es importante porque motivación y emoción se retroalimentan, van de la mano. Cualquier conducta motivada va a producir una reacción emocional y una reacción emocional va a dar o va a impulsar una conducta motivada. Los sentimientos aparecen después en forma de estados mentales. Ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Hablemos un poquito sobre anatomía de las emociones. Es una pequeña introducción porque hablar de neurociencias o de neuropsicología son temas sumamente amplios. Ya decíamos que las emociones tienen su base neurológica y estas emociones se encuentran en el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Impacta en la memorización y el aprendizaje. Es una red de neuronas. Nos decía Jeremy Bentham que aprender está en función de las sensaciones placenteras o dolorosas que se deriven de la experiencia. Entonces, eh, compañeros maestros, compañeros estudiantes, el ambiente positivo, motivacional, el trabajar con alegría en la clase, es lo que realmente va a fortalecer los procesos de aprendizaje. En su caso, la corteza cerebral tiene varias funciones dentro de la anatomía de las funciones. Es en la expresión y en la interpretación de emociones. Regula y monitorea las respuestas emocionales y la experiencia consciente de las emociones y los sentimientos. A través de la imagen podemos ver cómo los lóbulos frontales, ¿sí?, juegan un papel fundamental en emociones positivas como el orgullo, el amor y la alegría, ¿sí?, que es en la parte del córtex cerebral, arriba. La tristeza, por ejemplo, se manifiesta e impacta en la amígdala a nivel medio y emociones más primitivas como el miedo, la rabia, la ira, esas emociones están a nivel inferior en el cerebelo, en el tallo del encéfalo. La amígdala, por ejemplo, juega un papel central en las reacciones emocionales básicas, ¿sí? Las innatas y las aprendidas, porque hay emociones innatas y hay emociones que aprendemos a través de la convivencia con los que tenemos más cerca. Estas, estas emociones están relacionadas en las zonas que se involucran en el aprendizaje emocional. El hipocampo, a su vez, es una memoria emocional. A través del hipocampo, nosotros podemos memorizar experiencias, informaciones abstractas, recuperación de recuerdos, cataloga lo que sentimos. Cuando hay una lesión o extirpa en el hipocampo, no recordamos nada de lo que sucedió, perdemos la memoria. Las estructuras prefrontales, a su vez, organizan el comportamiento y la toma de decisiones, controlan la regulación emocional y la comprensión de situaciones complejas en el comportamiento social adaptativo. La corteza orbitofrontal, ¿sí?, también nos lleva a dirigir las órdenes emocionales, se encarga de planificar los impulsos irracionales y de actuar como filtro. Cuando hay lesiones en esta área, se presenta un síndrome prefrontal orbitario que se relaciona con conductas impulsivas e irritables y patrones de psicopatía o sociopatía adquirida. Personas adictas tienen afectado esta área cerebral. Los hemisferios cerebrales es del conocimiento cotidiano que el izquierdo domina la parte racional, interpreta las emociones positivas, realiza un control cognitivo y sobre todo de los estados emocionales que se expresan a través del lenguaje, favorece conductas de aproximación, control, vigilancia y superación de los estados disfóricos y media en la respuesta del sistema inmunitario. Cuando hay una lesión aquí, se encuentran síndromes pseudodepresivos. Volteemos a vernos. Alguien está manifestando en este momento un nivel exagerado o máximo de apatía, de falta de impulsos, de reducción del habla, de indiferencia, de falta de planificación, de inercia psíquica o ausencia motivacional. El hemisferio cerebral izquierdo es el responsable, ¿sí?
El derecho, por su parte, es dominante en el control del tono emocional y procesa mayormente las emociones negativas, como el miedo y la ira. Negativas no porque coincida yo con autores donde plantean emociones negativas y positivas. Ya les decía yo, lo negativo y lo positivo es la respuesta y lo que nos llega a nuestra vida a través de esas respuestas emocionales. También el hemisferio cerebral derecho muestra una vinculación con los aspectos automáticos relacionados con la supervivencia inmediata. Por eso está relacionado con el miedo y la ira. Promueve conductas de alejamiento, de timidez, de depresión. Hay que fortalecer este hemisferio para tratar de tener o desarrollar una personalidad más asertiva y que la timidez no sea un bloqueo, como tampoco lo sea la extroversión. Las lesiones en esta parte del cerebro se dan como un síndrome psicopático. En sí, independientemente de la cultura, del lugar donde naciste, de la familia con la que convives, son 6 emociones básicas. El miedo, que nos alerta sobre el riesgo y del miedo se puede derivar la sorpresa. La tristeza, que uno pensaría, ¿será bueno sentirme triste o por qué me siento triste? Bueno, la tristeza nos permite un espacio de autoconocimiento. No neguemos o reprimamos la tristeza, potencialicémosla para tener ese espacio de autoconocimiento. La alegría nos provoca optimismo y energía. La ira nos protege de sobrevivir, así como el asco nos protege de no enfermarnos. Y básicamente estas son las 6 emociones primarias. El miedo, por ejemplo, adentrémonos un poco más en cada emoción primaria, es un estado aversivo que incita la evitación y el escape. Tiene una función adaptativa independientemente de nuestra conciencia emocional. A nivel fisiológico, lo que se mueve es la actividad cardíaca, se dispara. La respiración se hace superficial, irregular, hay sudoración. Se eleva rápidamente la activación y la preparación a la huida. Con el miedo, huimos, nos defendemos o nos paralizamos. ¿Cómo podemos reconocer el miedo en los demás o en nosotros mismos? Empezando por nosotros mismos. Bueno, la expresión facial, el entrecejo permanece tenso y las cejas ligeramente se levantan. Aquí lo podemos ver en esta primera imagen. Los párpados inferiores permanecen tensos, la boca a veces es entreabierta y dependiendo de la intensidad, pues puede aparecer una manifestación de un grito, de un auxilio. Las comisuras de los labios se hacen hacia atrás y el rostro sufre una contracción, como si te jalaran hacia atrás y hay una resistencia en ese movimiento. Esta es una lámina que presento acerca del universo de las emociones. De pronto, poder identificar qué es miedo nos cuesta un poco de trabajo. Esta es una constelación emocional. El miedo es la emoción primaria y se produce a través de la alarma y luego viene el susto. Entre ellos hay una esfera de vulnerabilidad y el susto está rodeado también con el sobreencogimiento y el sobresalto. Luego se presenta el pavor, el pánico, el horror, el terror, el temor y las fobias, diversas fobias, otro tema importante que abordar. Ese es el espectro del miedo. De pronto, el nivel con que lo manifestamos, la escala emocional con que lo manifestamos, es lo que nos puede ubicar en cada una de estas esferas emocionales sobre el miedo, ¿sí? Pero hablemos de cómo podemos afrontar el miedo. Cuando vivimos temorosos, cuando venimos arrastrando miedos incluso desde nuestra infancia, pues lo primero, como cualquier cosa en la vida, es decisión, voluntad y esfuerzo. Es poder establecer autoestima y confianza en nuestra persona. La clave para superar el miedo es aceptarlo y enfrentarlo, vivirlo.
desarrollar recursos psicológicos. Tal vez cuando te enfrentaste a una situación de miedo de niño no tenías ese recurso psicológico, pero ahora de adulto sí. Y no necesitas seguir viviendo con ese miedo. Cuando empiezas a experimentar situaciones que te permitan sentirte libre del miedo, ahí está la clave, ¿sí? De las técnicas que utilizamos, toma nota por favor si lo estás viviendo en este momento, ¿sí? Elabora una lista de los miedos que tienes en las diferentes etapas de tu desarrollo emocional, ¿sí? Ubícate, por ejemplo, si los miedos que vivías en la infancia se siguen presentando ahora en esta etapa de juventud o de adultez y si han evolucionado, si se manifiestan con la misma intensidad. Analiza esas experiencias, revisa lo que el miedo ha traído a tu vida y no sientas vergüenza aceptar que tienes miedo. Es solo una emoción natural. Sientes miedo porque estás vivo. Y el miedo, ya dijimos, nos ayuda a detectar las situaciones de peligro. A esta edad, las situaciones de peligro pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Descubre cuáles son los beneficios de las ganancias secundarias que tienes a través de vivir tus miedos. Todo nos provoca una ganancia secundaria. Por ejemplo, a la consulta llegan muchos chicos que tienen, o chicas, que tienen miedo a exponer el desarrollo de una clase. Tienen miedo a estar frente al público. Incluso hay quienes han paralizado. La ganancia secundaria, de pronto puede ser, cada quien revise su propia historia, es que el trabajo en equipo, tú dices, yo hago todo menos exponer y evito la responsabilidad que significa pararme frente a un grupo. Esa es una ganancia secundaria. En las técnicas psicológicas más precisas es una desensibilización sistemática, es decir, que poco a poco te vayas enfrentando a situaciones de miedo hasta que logres liberar esa emoción. La experiencia de superar dificultades es donde vas a descubrir que puedes tomar control de ti, ¿sí? Esta experiencia, es decir, vivir y experimentar las situaciones que te producen miedo, es lo que te va a ayudar, ¿sí? Para que desde tu experiencia te des cuenta que tú eres capaz de superarlo. La escala emocional, esto se lo voy a mencionar en cada emoción básica para que lo revises internamente. La escala emocional, para medir las emociones, válgase la redundancia, va desde lo sutil, lo leve, lo pronunciado, severo y lo máximo. Y entonces revisa en qué nivel está tu experiencia con el miedo. A partir del tercero, pronunciado, severo y máximo, ya está creando bloqueos en tu persona, ya está creando conflictos y estás perdiendo situaciones enriquecedoras que puedes vivir, ¿sí? La tristeza, por su parte, nos habla del decaimiento del estado de ánimo, es una reducción significativa del nivel de actividad cognitiva y de conducta para economizar recursos y evitar esfuerzos innecesarios, ¿sí? Es autoprotectora. La tristeza en realidad es un estado de ánimo más que una emoción aguda, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el aumento del tono muscular, el ritmo respiratorio es amplio, ¿sí? Aumenta la tasa cardíaca y la presión sanguínea. Las cejas se levantan y hay una triangulación, ¿sí? En esta parte de los ojos y las cejas, ¿sí? Los labios están estirados, las comisuras de los labios están caídas, la barbilla se puede abultar, forman pequeños bultos y puede temblar al igual que el labio inferior. Es muy amplia el espectro de la tristeza, no lo voy a leer todo, sí, pero por ahí pueden encontrar estas imágenes en internet si les interesa más sobre el tema, ¿sí? Empieza en un punto de frustración que está triangulado con la decepción y la soledad.
Hay nostalgia, infelicidad, pesimismo, aburrimiento, sufrimiento, dolor, duelo, pena, pesar, aflicción, amargura, agonía, resignación, desilusión, ¿sí? Decepción. Es muy amplio este espectro. ¿Cómo vamos a afrontar la tristeza? Todos en la vida hemos tenido alguna vez una pérdida, ¿sí? ¿Necesitas llorar? Llora. Date el derecho de llorar y de sentirte triste, ¿sí? Evita juzgar lo que sientes. Evita aislarte. Si te vas a dar un momento para llorar a solas, está bien, pero evites aislarte. Comparte con los que más te quieren y a los que más quieres, la familia, los amigos, los compañeros en el trabajo. Habla sobre todo lo que te sucede, comparte, desahógate, eso es liberador. La persona que dice, es que yo soy muy fuerte, no lloro, realmente está mostrando una debilidad de carácter, porque si hay tristeza es muy posible que aparezca el llanto, ¿sí? Camina y haz ejercicio, ¿sí? Esto genera un estado de ánimo positivo, genera una serie de hormonas que te provocan pensamientos más positivos y resilientes. Escribe un diario sobre lo que sientes, por ejemplo, pero sobre todo enfócate en el presente. Por más grande que sea la pérdida que hayas tenido, no va a regresar. El pasado no va a regresar. Agradece ese tiempo que viviste, ¿sí? Y sigue adelante. Date el tiempo. Cada quien tiene su propio ritmo. A tu paso, está bien. Pero acepta el momento y sigue adelante. La ira, por su parte, es una respuesta emocional primaria. Son sentimientos que pueden generarse de situaciones frustrantes. Se genera ese sentimiento displacentero con un impulso apremiante de intensificar el daño, de eliminar el agente causante de esa frustración, ¿sí? A veces, después de la ira, puede aparecer la tristeza si no resolviste la necesidad que se presentó, porque la tristeza aborda de forma diferente las circunstancias, ¿sí? A nivel fisiológico, con la ira, aumenta excesivamente la activación y te preparas para la acción. El tono muscular, la amplitud respiratoria, ¿sí? La frecuencia cardíaca, los niveles de testosterona y a la vez disminuyen el cortisol, ¿sí? Se segrega una serie de adrenalina en la sangre y aumenta la tensión cognitiva. Así se manifiesta en tu cuerpo la ira. En el rostro, en tu postura, la mirada es fija, es dura, es penetrante. Tendemos a apretar los dientes o a mostrar los dientes. Los párpados están tensos y los ojos parecen mirar, como te menciono, de esa forma penetrante y dura, fija, determinante. También el espectro de la ira es muy amplio, ¿sí? Puede partir de una indignación que está conectada con la rabia, la impotencia, los celos, ¿sí? La envidia, la antipatía, el desprecio, el mal humor, el fastidio, ¿sí? La agresividad, la hostilidad, el odio, el rencor, la furia, ¿sí? Es un gran espectro de lo que es la esfera de la ira. ¿Y cómo podemos afrontarla? Toma nota. Toma tiempo fuera. Cuando estás en un momento y estás perdiendo el control por la ira, date un tiempo de relajación fuera de la circunstancia. Di, en este momento no puedo continuar dialogando sobre esto, dame un espacio para calmarme, utiliza técnicas de respiración diafragmática o de disminución de la tensión muscular para oxigenar el cerebro también, ¿sí? Eh, Se tiene que dar una reestructuración del pensamiento en ese momento de tiempo fuera. Tienes que observar que algo te está molestando, revisa tu diálogo interno, revisa también el lenguaje que estás utilizando, porque las palabras tienen un poder y dañan, así como pueden impulsar, pueden dañar. Revisa los pensamientos negativos que se están viniendo a ti.
o pueden ser también pensamientos dramáticos o catastróficos. Reestructura tu diálogo. Cambia los siempre, los nunca, los todas, lo insoportable, por palabras que se ajusten más a la realidad. Estas palabras suelen ser muy determinantes y polarizadas. Cuando tú, en vez de utilizar estas, puedes utilizar algunas veces, las últimas veces, o me molestó esto, ¿sí? Busca técnicas de asertividad. Expresa lo que te molesta en el momento que te está molestando si tienes control. Y si no, ya dijimos, pide tiempo fuera, ¿sí? Evita descalificar a las otras personas y dejar en otros la responsabilidad que te corresponde. En un conflicto siempre es la responsabilidad mínimo de dos, ¿sí? Aun y cuando el otro sea el agresor, tu respuesta, que puede ser inadaptada, también está generando una responsabilidad. Y entonces puedes empezar, en vez de descalificar, a decir, es que tú, y describe la situación, eso es apuntar con un dedo, ¿sí? O tú tienes que ser así y culpabilizas, ¿sí? Cuando dices me hundes, me agobias, me ofendes, ¿sí? Estás acusando. Busca algo más asertivo, como yo me siento así cuando tú has manifestado esto. Ahí te estás haciendo responsable de lo que tú sientes, ¿sí? También es importante cuando tenemos crisis de iras continuas, hacer ejercicio o buscar una expresión artística para manifestar esa energía. La meta es que puedas identificar esas primeras señales de esta emoción y que le des un nuevo significado para modularlas y que aprendas a manifestarlas más adaptativamente. El asco es uno ya del penúltimo que vamos a abordar. Ya estoy viendo que estamos casi en el tiempo, me voy a apresurar, ¿sí? Es una respuesta a un rechazo, que puede ser un objeto, un acontecimiento psicológico o incluso los valores morales. La contraparte del asco, o sea, la anulación del asco, nos puede indicar conexión a intimidad, ¿sí? Por ejemplo, con una pareja sexual, con un familiar o con un ser querido. El asco se genera por un condicionamiento interoceptivo, es decir, viene de las vísceras, de los órganos internos y está relacionado con trastornos como anorexia y bulimia. Si estás padeciendo alguno de estos trastornos alimentarios, es importante que vayas a psicoterapia y trabajes esta emoción, ¿sí? A nivel fisiológico, bueno, ya dijimos, se mueve toda la parte interna gastrointestinal en tu organismo, pueden aparecer incluso náuseas, ¿sí? Se eleva la frecuencia cardíaca, el volumen sanguíneo y la temperatura, y sobre todo se manifiestan en el sistema somático como la tensión muscular, ¿sí? Y la reactivación gastrointestinal, ya lo mencionaba. ¿Cómo lo podemos reconocer? Aquí mayormente la nariz se arruga y el labio superior se eleva. Esto es para poder cerrar las fosas nasales. Nuestro olfato está directamente conectado con vías a nuestro cerebro, ¿sí? Y entonces la amígdala tiene una afección, es la parte más primitiva en el cerebro, ¿sí? Se bajan las cejas, a veces se genera que se cierren los ojos, ¿sí? El asco empieza con aversión, rechazo, repudio, repugnancia, náusea. ¿Cómo lo afrontamos? Esto es importante. El asco y la fobia están relacionados. Una persona que padece asco no necesariamente va a tener fobias, pero si tienes fobias, definitivamente vas a manifestar asco, ¿sí? Se presenta también en los trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Analiza qué te da asco, cómo funciona y cuáles son las consecuencias de esta. Entender y aceptar y hacerle frente al estímulo adversivo.
No comer, por ejemplo, trae serios problemas de salud. Y si estás en un nivel nutricional y un ejemplo chusco, te dice el doctor que tienes que comer lentejas, pero no toleras las lentejas. Sin embargo, el frijol sí te gusta. Una pequeña porción de lentejas con frijoles y vas eh, procesando ese disgusto que te provoca asco. Para disminuir la ansiedad, utiliza técnicas de respiración, de relajación, ¿sí? De relajación muscular, de yoga, ¿sí? Y sobre todo, trata de exponerte de forma gradual al estímulo que te desagrada. El asco, por ejemplo, ha sido una de las emociones primarias que más ha evolucionado para facilitar la prevención de enfermedades infecciosas, ¿sí? Y en este momento tiene una influencia en el carácter social, rechazando aquellos estímulos que son socialmente tóxicos para nosotros, por ejemplo, ¿sí? La alegría. La alegría aparece en respuesta a la resolución de una meta que pueda ser personal, ¿sí? O a la atenuación de un estado de malestar. Nos sirve como recompensa y la conducta se va a repetir para volver a vivir experiencias de placer que nos vigorizan de manera natural, ¿sí? Aquí nos encontramos que aunque hay un aumento de la tasa cardíaca, un mayor ritmo de respiratorio, la química cerebral tiene una gran liberación en endorfinas y dopaminas, ¿sí? Y la expresión facial, pues vemos las cejas arqueadas, los labios puede estar, dependiendo del nivel de alegría, puede estar cerrados, abiertos o encarcajada, ¿sí? Los pómulos se levantan, la barbilla se levanta, ¿sí? Se marcan arrugas de expresión. Y la alegría también tiene un gran espectro. La alegría puede manifestarse en un estado de contento, ¿sí? De éxtasis, de entretenimiento, de euforia, de entusiasmo, optimismo, de júbilo, de placer. El placer está rodeado por esferas menores, como la gratificación, el ser agradable, el gusto, ¿sí? Y viene también conectado con el humor y la diversión. Se dice que hay una triangulación entre la alegría, por supuesto, con la felicidad y el amor. Qué triangulación más bonita, ¿verdad? Poder estar en estos estados de disfrute emocional, aun y cuando hayamos vivido pérdidas, ¿sí? El amor es otro espectro. En otra conferencia nos adentraremos en el tema. La felicidad tiene también otro espectro importante. La felicidad en realidad es valorar la vida en su conjunto, incluso en las expresiones mínimas que se dan en la vida. Es el disfrute de un estado de bienestar, ¿sí? Cierro esta conferencia con una cita de Vicente Van Gogh. Las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestra vida y las obedecemos sin darnos cuenta. Bien, pues esta es mi participación el día de hoy. Como ya dijeron en la presentación, soy la titular de la Unidad de Apoyo Psicológico en UPSIM, en el Departamento de Vinculación. Y para solicitar ayuda, para solicitar una consulta, una asesoría, tan solo tienes que enviar un correo al correo de psicólogadeh@upsim.edu.mx y en este momento se siguen dando asesorías virtuales, ¿sí? Pues ahora sí, por ahí vi varias preguntas. Voy a quitar la presentación, ¿sí? Y vi Muchas varias gracias. preguntas. No sé si tenemos tiempo. Edith, por favor, ahí regúlame. Claro que sí, con mucho gusto la apoyo. Aquí dice Anet Fernanda, la codependencia de la persona, ¿tiene algo positivo? Tiene algo positivo. Hablando de que no hay emociones positivas y negativas, más que tener algo positivo, tiene una razón de ser. Si existe codependencia, es que la emoción que más se manifiesta en ti es el miedo.
y es el miedo a la soledad. Aprender a estar a solas con nosotros y reconocer cuando tenemos necesidad o cuando solamente queremos disfrutar de la compañía de otros, tomando nuestra iniciativa, haciéndonos responsables de tomar la iniciativa de disfrutar nuestros momentos a solas con nosotros y los momentos de disfrute de la compañía de otros, ese es una clave para solucionar las dependencias emocionales. No sé, María Fernanda, si te estoy contestando la pregunta. Anet. En lo que Anet responde, también tenemos, bueno, creo que va a tomar el micrófono. Ok, muy bien, Anet. No, también el maestro Noé Álvarez Vera le manda una felicitación Muchas y gracias. pregunta el desbordado comportamiento de la gente ante la pandemia de rebeldía, ¿a qué se debe? Y pone de ejemplo las playas. Ok. Son conductas de riesgo. Las personas que no han fortalecido en esta crisis sus hábitos personales, la conciencia del autocuidado, tiene que ver con esa conducta de riesgo de personalidad inmadura. Ya decíamos que la conciencia emocional, la regulación emocional, el vínculo social y la autonomía emocional son los que te llevan a estados de bienestar y de habilidades para vivir. Las personas que todavía actuamos con irresponsabilidad ante el bienestar comunitario, estamos manifestando una personalidad inmadura con conductas de riesgo. Muchas gracias, maestra. Pregunta también la maestra Mónica Aros, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a pasar por esta pandemia? Aclara hijos adolescentes y yo le agregaría preadolescentes. Y en adultos también, ¿eh? Porque los adultos también lo estamos sufriendo, ¿no? Y lo sufrimos doble aquellos que, por ejemplo, somos padres y pues, bueno, tenemos nuestras propias necesidades y vemos las necesidades de nuestros hijos. Excelente pregunta, maestra, muchas gracias. Bien, ¿cómo podemos ayudarlos? Estando presentes, dialogando. Por más pequeño que sea un menor, habla con él. Incluso háblale de cómo te sientes. No te dejes caer sobre él en el sentido emocional, ¿sí? Mantén el autocontrol, pero dialoga con él. Incluso con los niños más pequeños hay que prevenir el diálogo, con el diálogo cuando se va a romper una actividad cotidiana. Si, por ejemplo, en otro momento, cuando iban a la guardería y hoy no va a ir a la guardería, lo va a cuidar su abuelita, un día antes tú le tienes que hablar al niño, por más pequeño que sea, mañana no vamos a la guardería, mañana vamos a casa de tu abuelita. Igual con la pandemia. Muchas veces no necesitamos que los hijos nos digan directamente. Si compartimos tiempo con ellos, podemos identificar sus necesidades, ¿sí? Y ayudar a expresarlas. Demos una connotación positiva a este tiempo de crisis. Es decir, este tiempo de crisis nos ha permitido estar más tiempo a nivel familiar, disfrutar más tiempo de calidad con nuestros hijos, ¿sí? Juguemos con ellos, aun y cuando sean adolescentes, aun y cuando sean jóvenes, ¿sí? Juguemos con ellos. Planifiquemos actividades en conjunto. Ya decía yo en otra entrevista, estamos viviendo una necesidad de aislamiento social. Sin embargo, ese aislamiento social tiene que haber un acercamiento emocional. Ahí está la clave. Si tú te ocupas de buscar el acercamiento emocional con tu hijo, cualquier crisis
crisis que pase, él va a responder de una forma más asertiva a ella. Ya si identificas que hay otras necesidades, pues pide ayuda. Si unas necesidades más profundas, una manifestación de conducta rebelde o con tristeza o de frustración, ¿sí? Entonces necesitamos pedir ayuda, buscar un psicólogo, un psicoterapeuta, hablar con el pediatra, ¿sí? Busca la ayuda si la estás necesitando en ese sentido. Muchas gracias, maestra. Gracias, Iris. No hay otra pregunta, pero yo sí creo que va a ser un sentir general, por lo menos de muchos papás. En este periodo de pandemia, los padres que trabajamos nos enfrentamos a una educación en línea con los hijos, donde por muchos que habemos capacitados en la docencia, pues no es lo mismo enseñar a niños pequeños y que además los maestros de educación preescolar, ni siquiera los universitarios, estábamos preparados para dar este brinco, ¿no? de modalidad. Entonces esto trajo consigo muchas pues situaciones de estrés, ¿no? No sabemos aún qué suceda para septiembre, si regresan o no regresan los niños a la escuela, pero en caso de que se regresara a esta modalidad a distancia, ¿qué podría ayudar a los padres como uno que tenemos que trabajar con esa situación y además apoyar a nuestros hijos a salir adelante? Claro, es un gran reto, ¿no? Y como todos los retos en la vida, por más difíciles que sean las circunstancias, hay que vivirlos, hay que aceptarlos y hay que buscar los recursos y optimizarlos, ¿sí? La gran oportunidad de este tiempo es que se está generando una conciencia de dignificación en el trabajo y esfuerzo docente, ¿sí? Yo he tenido una consulta a mamás que han estado con altos niveles de estrés por esta situación y está siendo común, ¿sí? Entonces, tomemos conciencia de eso, ¿sí? Tomemos conciencia y démonos la oportunidad de a través de este ejercicio, al acompañar a nuestro hijo en su aprendizaje, conocerlo mejor. Démonos la oportunidad de aceptar al niño tal y cual es, con todas sus maravillosas virtudes, pero también con aquellas áreas más débiles en las que necesita apoyo y crecer. Lo más importante de esto es que te tiene a ti, ¿sí? Como mamá, como papá, como abuelita, como tío, que los niños vivan en este entorno, ¿sí? Y cuida ese entorno, ¿sí? Más preocupada porque el niño pueda sumar o restar en este momento, porque cada niño tiene su nivel de aprendizaje a su ritmo, a su tiempo. Más que preocupadas por eso, preocupémonos o ocupémonos más bien de crear un ambiente agradable para que el niño aprenda. Ya hablamos de la anatomía y fisiología emocional, ¿sí? Entonces, ambientes negativos, depresión y estrés no van a generar aprendizaje. Entonces, ocupémonos de ese aspecto y, en primer punto, también ocupémonos de nosotros mismos, de cuidar nuestro nivel de estrés, de pedir ayuda si lo necesitamos, ayuda en la parte psicoemocional y ayuda en la parte pedagógica, ¿sí? Aun cuando podamos ser de diversas profesiones, enseñar es un don, ¿sí? No todas las personas tenemos a lo mejor desarrollada esa capacidad. Podemos hacerlo. A lo mejor ese es el reto que nos está presentando esta crisis. Hacer cosas por las cuales antes no nos preocupábamos. Y como les digo, dignificar la labor docente. La dedicación, el esfuerzo, el compromiso, el amor que implica estar frente a un grupo y enseñarle a un niño, a un joven, un adolescente. Muchas gracias, maestra. Para cerrar, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Tenemos muchos jovencitos estudiantes de nuestra institución
alguna situación que quisieran plantear. Eso me agradaría mucho, Edith, porque, y compañeros, porque se están presentando muchos casos de dificultad en el aspecto de abordar las clases virtuales. Siendo los jóvenes hoy una generación que ha crecido con la tecnología, es impresionante cómo está teniendo esta dificultad. Por supuesto que es entendible, o sea, el contacto, el vínculo que se da en lo social es sumamente importante para el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje. Y por supuesto que estar frente a una pantalla no es lo mismo que estar en una dinámica de grupo. Sin embargo, pues si estás viviendo estos momentos de esta manera, pide ayuda. Hay técnicas muy efectivas para poder llevar a solventar, resolucionar de forma asertiva estas circunstancias. Muchas gracias, maestra. Quisiera hacer unos comentarios, bueno, leer unos comentarios aquí. Me parece muy importante. La maestra Nildia le manda saludos, excelente tema, porque las emociones y la consecuencia no distingue hombre o mujer, es ser humano. Un gusto verla de nuevo. Terapia para sanar, dice, conferencia muy educativa. Gracias. También comentaba acá que si podía recomendar alguna bibliografía sobre los espectros de las emociones y de las funciones de cada uno, por favor. Sí, hay un libro muy bueno que lo encuentras en internet, se llama Universo de las Emociones. Por ahí en una de las láminas aparecía el autor, ahorita no lo tengo fresco en la memoria, pero busca Universo de las Emociones y vas a encontrar mucho material en internet al respecto, ¿sí? Y hay un libro virtual que está accesible y está digerible para iniciar con esta temática. Marianela tiene una pregunta aquí muy interesante. Dice, Sí. ¿cómo apoyar a aquellos que deciden desertar por el hecho de seguir en línea? Y específicamente pone la palabra adolescentes, pero yo creo que es una situación generalizada porque aunque los jóvenes universitarios pues, ya entran en otro nivel, están pasando las mismas situaciones que los adolescentes, ¿no? Sí, desafortunadamente tengo casos de chicos que están desertando por esta circunstancia. Me dicen, no, es que no he podido adaptarme a tener la clase virtual, ¿no? Y casualmente nuestras carreras están muy relacionadas y tienen una base fuerte en cuanto a la tecnología de la comunicación, ¿sí? Es entendible. Generalmente cuando se da esto, no es propiamente el tomar una clase virtual, sino es el cúmulo de emociones y situaciones que vienes cargando derivadas de otro contexto, lo sociofamiliar, lo personal, ¿sí? Encontramos en estas situaciones baja autoestima, inquietudes vocacionales, manifestaciones de crisis de ansiedad y manejo del estrés. Algunos de ellos manifiestan algunos rasgos obsesivo-compulsivos y entonces el perfeccionismo les limita a poder ver y optimizar el recurso de la tecnología en este momento, ¿sí? ¿Qué hacer? Pide ayuda. No esperes a tener 4 o 5 materias reprobadas. ¿Sí? Ahorita ya estamos prácticamente finalizando este cuatrimestre, pero aún puede haber un plan, un programa de recuperación que autorice tu director porque es él el que puede autorizarlo y a través de la asesoría psicológica, de la orientación psicopedagógica, podemos apoyarte para que salgas de este momento de una forma más asertiva, para que esta crisis desarrolle en ti habilidades psicológicas que te permitan afrontar estos conflictos, ¿sí? Entonces, sí se está dando, se está presentando. Yo les digo, hay que reflexionar mucho sobre la inversión del tiempo. Esperar un año para regresar a la universidad, en primera, pues no tenemos nada garantizado en qué momento vamos a regresar de manera presencial, ¿sí?
Yo no quisiera, pero es una posibilidad de que a lo mejor todo el ciclo se diera virtual y entonces ese año de espera va a ser pues desaprovechado. ¿Sí? Entonces, si te encuentras en esta circunstancia, contáctate con tu tutor, con las maestras de desarrollo humano, hay una gran cercanía con ellas. Escribe directamente al departamento para pedir una cita de orientación, ¿sí? Sin entrar a un proceso necesariamente de asesoría psicológica, sí podemos brindar asesorías de orientación para que puedas encontrar un plan de recuperación y reflexiones si es tu momento para dejar todo, porque por supuesto que primero está la salud mental, o si puedes desarrollar esas habilidades residentes para continuar en el programa y no frustrar tu meta de titularte en tiempo y forma, ¿sí? Porque esta meta, pues es tuya, ¿sí? Fue lo que tú elegiste, fue lo que tú decidiste al momento de ingresar a la universidad. Entonces, bueno, pues esas serían recomendaciones generales. Muchas gracias, maestra. Para cerrar esta última pregunta, es Tania y dice que si cree que nos afecta la forma de relacionarnos con las personas a causa de esta pandemia y que todos estamos manejando de manera virtual. Por supuesto que hay una afección, ¿sí? Hay un cambio, pero siempre que se da una crisis es para que se dé una transformación, ¿sí? Ya sea que rechaces la situación en la que estás en este momento y plantees nuevas situaciones o que adecúes esta situación a tu nueva realidad, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto que nos afecta. Ya hablábamos sobre todo para los más jóvenes, para los más pequeños. Nunca va a ser igual el contacto a través de una pantalla que directo. Pero vuelvo a repetir, a pesar de la distancia social, ocupémonos, ¿sí? En el acercamiento emocional. Si nos enfocamos en acercarnos emocionalmente, no importa que sea a través de una pantalla. Cuando tú manifiestas amor a otra persona, traspasa todos los conductos virtuales y llegas a la otra persona y permites que la otra persona llegue a ti. Muchas gracias, maestra Ana. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, no me queda más que agradecerle por compartirnos su invaluable experiencia y conocimiento. En este momento le cedo el uso de la voz a la maestra Marta Sacili Zárraga, quien nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Hola, buenos días. Ana, te agradezco mucho también a nombre del doctor, nuestro rector Alfredo Román Vecina, el que nos hayas podido impartir esta videoconferencia que por la temporada y por la época que estamos viviendo, pues nos ha sido de mucha utilidad, tanto en lo personal como para poder estar para las personas con las que estamos compartiendo diariamente. El reconocer nuestras emociones y las emociones de los que tenemos a nuestros alrededor y sobre todo, pues, para saber cómo afrontar, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, las reacciones que están teniendo. Gracias. Muchas gracias, Martita. Muchas gracias, maestra Marta. De igual forma, cedo el uso de la voz al maestro Marco Antonio Prieto García para que haga entrega del reconocimiento. Muy buenos días a todos. Bueno, sí, todavía días, 11 y 18. Maestra Ana Isabel Ulloa, pues felicitarla por su excelente ponencia. Es un tema bastante interesante y muy ad hoc a nuestros tiempos. Aunando un poquito ahí el tema, aquí está el reconocimiento. Hacemos la entrega de este gran reconocimiento que dice así: la Universidad Politécnica de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la psicóloga Ana Isabel García Ulloa por su valiosa participación como ponente de la videoconferencia Conciencia Emocional.
impartida a la comunidad universitaria de nuestra casa de estudios en la modalidad virtual dentro del marco del programa de viernes de videoconferencia en la Politécnica, realizada el día 17 de julio de 2020. Firma nuestro rector, el doctor Alfredo Román Mesina, y nuestro secretario académico, el maestro en ciencias, Víctor Manuel Rodríguez Velázquez. De antemano, muchas gracias, doctora. Un placer igual volverla a ver. Aquí hay varios alumnos que fueron invitados pues para poder escuchar de los expertos este tema tan interesante de las emociones. De manera general, yo le recomendaría también un libro que el título es Más allá de tus emociones, más allá de tus límites, perdón. Son dos historias inspiradoras que harán reflexionar sobre tus propios límites. El autor es Luigi Valdés. Realmente es un libro muy interesante en materia de logro, de espíritu de logro y de control de las emociones. Excelente recomendación. Muchas gracias, maestro Marco Antonio. Es así como vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Los invitamos a participar en una segunda sesión a las 12 horas con el tema Alimentación saludable en tiempos de COVID-19 que impartirá la licenciada en nutrición Carla Isela Cuevas. Los esperamos en un momento. Muchísimas gracias.